La verdadera historia sobre lo que le ocurrió a Javier Solís, una tragedia inolvidable. ¿Te imaginas estar en la cúspide de una increíble carrera musical y morir con apenas 34 años? Siendo la razón de la muerte algo turbio y que aún sigue sin esclarecerse realmente. Y cuando decimos una increíble carrera musical, es posible que nos quedemos cortos. Javier Solís irrumpió en la industria musical mexicana para cambiar el destino de la música ranchera para siempre. Después de él, la música mexicana evolucionaría. Y es que antes de Javier Solís, la música ranchera solo se escuchaba en zonas rurales, ranchos y lugares pobres. Pero cuando él empezó a cantar, este género se convirtió en parte de la identidad mexicana y logró extenderse fuera de las fronteras. Su voz unió a los mexicanos. Logró éxitos inimaginables, incluso para él mismo. Su fama le permitió cantar en el funeral de su gran ídolo, Pedro Infante. Lo más increíble es que la historia de Solís nunca fue fácil. Nació en pobreza y entró al mundo del canto para sobrevivir, sin imaginar en lo que se convertiría en uno de los tres gallos de México. Aunque lamentablemente tampoco podría disfrutar su éxito durante demasiado tiempo. Hoy queremos contarte todo lo que ocurrió realmente con Javier Solís, cómo fue su vida y cómo la tragedia siempre lo persiguió. El rey de las rancheras nació en la pobreza. Javier Solís o Gabriel Siria Levario, su nombre real, nació en la Ciudad de México un 4 de septiembre de 1931. Sus padres fueron Juana Levario Plata, una comerciante que apenas ganaba dinero, y Francisco Siria Mora, un panadero despreocupado. De hecho, se dice que este y Javier Solís nunca se conocieron porque Francisco los abandonó a ambos. Juana, sin tener medios económicos suficientes para mantener a su hijo, se lo entregó a uno de sus hermanos, Valentín, y a su esposa Ángela, quienes terminaron criándolo. Así que desde el inicio de su vida, las cosas no fueron fáciles para él, pero lo cierto es que Javier sería una persona positiva y siempre buscaría maneras de surgir. Y es que jamás dejó que el no vivir con sus padres biológicos afectara su vida. Todo lo contrario, se aseguró de hacerles saber a sus tíos que los veía como sus verdaderos padres. Y estos se merecieron tal cariño, porque se esforzaron para darle una gran infancia. A pesar que no eran personas pudientes y vivían muy ajustados económicamente, tenían una humilde casa en el barrio de Tacubaya, un lugar muy pobre. Sin embargo, Solís siempre decía que solo tenía recuerdos bonitos de su hogar de infancia y de su vecindario. En diversas entrevistas aseguró que en Tacubaya siempre tuvo mucho apoyo en los inicios de su carrera artística, pero como dijimos, su vida nunca fue fácil. Con apenas 8 años, su tía Ángela murió. Aquello fue un golpe devastador. Perdió a la mujer que consideraba su madre, y aquel suceso trajo más consecuencias, porque ahora debía salir a las calles a intentar ganarse la vida haciendo cualquier cosa. Así que tuvo que dejar la escuela tras completar los primeros 5 años de primaria, y fue en la escuela cuando empezó a cantar. Participó en varios concursos de canto. Trabajó lavando vehículos, recogiendo botellas de vidrio, cargando bolsas en los supermercados. Fue aprendiz de mecánico, repostero en una panadería y por último duró 10 años trabajando en una carnicería. Durante 4 años como carnicero y 6 en el matadero. La carnicería se llamaba La Providencia. Estaba ubicada en la colonia Condesa. Allí Solís ganaba 17 pesos al día, en su mejor momento. Incluso en su adolescencia llegó a entrenarse como boxeador aficionado. Tenía aspiraciones de llegar lejos, pero tras ser derrotado en varias ocasiones decidió dejarlo. Y todo lo que mencionamos sobre su vida laboral fue contado por él mismo. Él se sentía orgulloso de todo lo que tuvo que vivir y aprender para sobrevivir. Jamás se apenó por sus orígenes. Además, nunca se refirió a sí mismo como un cantante, sino como un cancionero. El inicio de su camino musical, motivado por el hambre. La carrera de Solís no tuvo un gran inicio. Se podría decir que por muy poco no logró tener la gran carrera que alcanzó hasta el fin de sus días. Y cuando dijimos que el trabajo en la carnicería fue el último, nos referíamos al último en el que no se involucraba el canto.
Además, fue el propio dueño de la carnicería, David Lara Ríos, una de las primeras personas que lo animó a adentrarse en el mundo de la música. Tras escuchar su gran voz y la manera en la que lograba entonar, terminó convenciéndolo de que se tomara en serio el canto. Incluso fue quien le pagó las primeras clases de vocalización, y no con cualquier instructor. Las clases fueron con el gran Noé Quintero, quien también fue el maestro de canto del increíble Pedro Infante. Aunque hay que decir que Solís decidió intentarlo, no tanto porque creyera que iba a llegar tan lejos, sino porque tenía que pagar muchas cosas y el dinero que ganaba en la carnicería no era suficiente. Una vez contó en una entrevista: la carnicería La Providencia era el lugar en donde yo trabajaba. Me sentía cómodo allí, pero solo podían pagarme 17 pesos al día, y en casa los gastos eran cada vez mayores. Tenía que pagarlos y no sabía cómo. Afortunadamente, la música me salvó. Una de esas primeras veces en las que cantar lo ayudó económicamente fue cuando comenzó a cantar en concursos utilizando el seudónimo Javier Luquín. En estos concursos el ganador se llevaba un par de zapatos nuevos. El problema es que Solís empezó a ganar tan seguido que fue vetado porque nadie más quería competir contra él. Sabían que no tendrían oportunidad. ¿Y qué hacía con los zapatos? Pues los vendía y se ganaba algunos pesos. Si bien le prohibieron seguir practicando porque no dejaba que nadie más ganara, el ser tan bueno le abrió la puerta a un trabajo real como cantante, donde finalmente empezaría a desarrollarse como artista. Fue en el bar de cantantes el Plaza Garibaldi, donde encontraría esta oportunidad. Justo en uno de los momentos de mayor desesperación económica, unos amigos le insistieron para que acudiera al bar e intentara cantar junto a los mariachis. Aquello le cayó como anillo al dedo, como una bendición, porque necesitaba dinero para cubrir los gastos de su familia y ya había agotado casi todas sus opciones. Cuando mis amigos me dijeron que fuera a probarme cantando junto a mariachis profesionales, me dio un poco de temor, pero no podía darme el lujo de rechazar una oportunidad así. Entonces fui a ver si me daban la oportunidad, contó Solís en una ocasión. Y lo cierto es que no fue suerte lo que hizo que se quedara con el puesto como cantante. Fue puro talento para entonar y su gran voz. Por supuesto, no fue nada elegante al principio. Comenzó cantando en el estacionamiento, dándole serenatas a los coches que se acercaban para invitarlos a pasar. Sin embargo, la paga era mucho mejor. Podría ganar entre 30 y 40 pesos la noche. Es decir, en unas horas ganaba el doble que en la carnicería. Y lo mejor es que estaba haciendo algo que le gustaba mucho: cantar rancheras. Empezó a ganar reconocimiento como cantante y solista. La vida de Javier Solís comenzaba a ganar forma. En el día tenía su trabajo seguro como carnicero, y cuando caía la noche se transformaba en una estrella del canto, e iba al Plaza Garibaldi para deleitar los oídos de los turistas que iban allí a disfrutar de la música mexicana en todo el centro de la Ciudad de México. Cuando finalmente todos empezaban a reconocer su gran talento, las ofertas para cantar no paraban de llegar. Así fue como llegó a deleitar con sus rancheras a los clientes de Guadalajara de noche y a los que acudían al mítico restaurante El Tenampa. Lo hacía acompañado por el Mariachi América, que lideraba Alfredo Serna. Aunque en estos lugares no contaba con un salario, cualquier ingreso que podía obtener dependía de lograr enganchar al público para que le dieran propinas. Sin embargo, generalmente eran muy buenas propinas. Solís tuvo ese don para ganarse la audiencia desde muy joven. A medida que ganaba confianza, se atrevía a intentar cosas nuevas con su canto. En el 48 participó en un concurso de radio por primera vez, aunque no logró hacerse con el triunfo. Pero eso no importaría, sus constantes presentaciones en el Plaza Garibaldi le abrirían otra puerta. A finales del mismo año, Rafael Ávila Camacho, quien era hermano del expresidente de México, Manuel Ávila, quedó impresionado tras escucharlo cantar. Ávila Camacho, futuro gobernador de Puebla, lo contrató por un año y se lo llevó a cantar a su ciudad junto al Mariachi Metepec.
lo que le serviría para ganar más experiencia, confianza y sobre todo reconocimiento como Javier Luquín, pues todavía no era Javier Solís. Entendió que su destino era ser cantante de rancheras. Después que cumplió su contrato con Ávila Camacho, Javier ya estaba totalmente convencido de que su destino era ser un cantante. Y soñaba en grande. Aspiraba a parecerse un poco a su ídolo Pedro Infante, sin siquiera imaginar que llegaría a ser más grande y reconocido. Así que ya se habían acabado los días de carnicero. Javier solo quería dedicarse a cantar para ganarse la vida. Sin muchos problemas consiguió trabajo en un cabaret como cantante y animador. Era un local con un tipo de clientela bastante diversa. Allí aprendió a manejarse con todo tipo de público. Y lo cierto es que le gustaba aprender a ser mejor artista y cantante. Mientras trabajaba sin parar, invirtió tiempo y dinero para estudiar vocalización durante aproximadamente un año con el maestro Miguel Quintero. Siendo mejor cantante, con más control de su voz y de las entonadas, además de haber tenido tiempo para crear sus propias canciones, 2 años después de haber tomado las clases con Quintero, se encontraba en un pequeño estudio de grabación para artistas aficionados. En este estudio, ubicado en una sala de cine Cinelandia, fue que grabó sus primeros temas: Punto Negro, Virgen de Barro, Tómate esa copa y te voy a dar mi corazón. Es curioso cómo el talento y las oportunidades, aunque pequeñas, pueden colisionar y crear grandes oportunidades. Aquellas grabaciones las envió a CBS Columbia, la disquera que hoy conocemos como Sony Music, y no lo contrataron en ese momento. Es importante mencionar que estas canciones, sus 4 primeras, luego formarían parte de los discos que recopilaron sus más grandes éxitos y que sacaron para homenajearlo, años después de su misteriosa muerte. Pero no nos adelantemos tanto, ya hablaremos de aquel suceso que conmocionó a todo México y dejó un amargo sabor en los amantes de la música ranchera. A inicios de 1955, Javier ya era una figura en ascenso en el escenario musical. Cada vez era más reconocido. Quienes lo veían lo asociaban con buena música ranchera y una futura estrella. Así que el Bar Azteca no dudó en hacerse con sus servicios contratándolo y dándole el liderazgo sobre la tarima. Allí pasaría 4 años de su vida, dando espectáculos en las noches. Este periodo fue muy relevante para su vida. Fue cuando su gran amigo Manuel Garay le sugirió que cambiara su seudónimo a Javier Solís. Manuel Garay no creía que el seudónimo que utilizaba, Javier Luquín, fuera el más llamativo o convincente para los momentos en los que tuviera que promocionarse. También, como el público siempre lo llamaba el solista, parecía bastante sensato cambiarse el seudónimo a uno que tuviera más relación. Y de esta manera nació el nombre artístico Javier Solís. Uno que sigue en nuestra memoria, a pesar de que quien lo llevaba se fue de este mundo hace más de 50 años. Pero no fue todo lo que consiguió cantando en el Bar Azteca. Allí obtuvo su primera gran oportunidad. La gran oportunidad. Una noche, mientras lo dejaba todo en el escenario, los ex miembros del famoso trío Los Panchos, Julito Rodríguez y Alfredo Gil, lo vieron y quedaron fascinados. Apenas Javier terminó su número, Julito literalmente corrió hacia él para decirle: necesitas que te oigan. Aquellas palabras fueron más que un halago, fueron una promesa de éxito para el joven Javier, quien contó varias veces que ese momento fue determinante para su carrera musical. Lo cierto es que Julito Rodríguez no tuvo que decir mucho más para convencerlo de que lo acompañaran a una audición a CBS Columbia. Y esta vez sí lo contratarían, aunque temporalmente, mientras demostraba todo su talento. Allí grabó por primera vez con una disquera de renombre, lo que le acercaba al estrellato. A finales de 1955, sus temas grabados ¿Por qué negar? Y ¿Qué te importa? Se escuchaban en todo México. Estos temas fueron muy bien recibidos, principalmente en el interior del país, por lo que el 15 de enero del 56, la disquera terminó haciéndole un contrato formal por más tiempo. Había nacido una estrella y no la pensaban dejar ir. Y conseguir su primer gran contrato y tener éxitos musicales no fue todo lo que ocurrió en esos años.
También pudo cantarle y presentarle sus respetos a quien fue su ídolo durante muchos años, el gran Pedro Infante, quien había fallecido. Hecho que ocurrió el 15 de abril de 1957 y conmocionó a todo México, pues Infante murió a causa de un trágico accidente de avión. La aeronave se estrelló poco tiempo después de despegar de la ciudad de Mérida, en Yucatán. Fue una tragedia totalmente inesperada y acaparó la atención de todos los medios. Y es que era Pedro Infante quien acababa de morir, un actor y cantante reconocido a nivel internacional, un símbolo artístico de México, un orgullo nacional. La disquera de Solís estaba en los últimos preparativos para su primer álbum, pero debió posponerse por este suceso, aunque no fue algo totalmente negativo, ya que cuando Solís fue a presentar sus respetos en el entierro, se volvió el centro de atención, en el momento que se subió sobre una cripta en el cementerio, para entonar a todo pulmón la canción Grito Prisionero. Lo hizo imitando la forma de cantar de Pedro Infante y se ganó a todo México en ese momento. El entierro fue televisado. Millones de mexicanos lloraban entonando junto a Solís. Javier Solís ya solo pensaba en conquistar el mundo. Javier Solís no descansaba mucho. Frecuentemente iba a cantar a una emisora llamada XEW y seguía en el bar Azteca mientras trabajaba con sus canciones y la disquera. Su primer sencillo con la disquera lo hizo ganarse su primer disco de platino en 1957, y Solís apenas estaba calentando. Poco tiempo después, y muy motivado, terminó de grabar su primer álbum, Javier Solís Volumen 1. A partir de este punto, en 1958, su carrera inició un ascenso meteórico, y no exageramos. Grabó un disco tras otro y fue evolucionando en el proceso. Gracias a un consejo de Felipe Valdés Leal, dejó de imitar la vocalización de Pedro Infante y empezó a cantar siendo él mismo. Esto fue determinante para que se convirtiera en una estrella con luz propia, dejando atrás la sombra de otros grandes como Pedro Infante. Ahora era Javier Solís quien cantaba al público. En solo 10 años de corta trayectoria, abruptamente interrumpida por una muerte temprana, Javier Solís grabó 379 canciones, es decir, casi una canción cada 10 días. Y muchas de estas obtuvieron muy buena recepción. Así se fue convirtiendo en un nuevo símbolo mexicano, pasando a formar parte de la historia artística del país. Al mismo tiempo dejando una huella en todo el continente, incluso en el norte. Hizo varias giras en Estados Unidos, la primera fue en el 59 y la otra en el 60. Logró formar una gran fanaticada, que escuchaban sus canciones en las emisoras, compraban sus discos y se las aprendían. Tal fue el recibimiento en Estados Unidos que grabó discos allá. En su segunda gira por Estados Unidos, grabó un disco titulado Javier Solís en Nueva York, aunque este fue con temas del tipo boleros para intentar penetrar en el género romántico. Es importante decir que muchos de sus éxitos se inspiraron en circunstancias tristes y oscuras de su vida, porque a pesar de que fue un gran cantante, también tenía un lado oscuro, del que hablaremos más adelante. En paralelo, su fama lo llevó a seguir los pasos de Pedro Infante y también incursionó en el mundo del cine. En 1959 empezó su carrera como actor y logró aparecer en más de 20 películas. Incluso viajó a países como Colombia para grabar algunas. Trabajó con artistas de renombre como Antonio Aguilar, Pedro Armendáriz y Lola Beltrán. Si bien todos lo consideraron mejor cantante que actor, sus películas siempre gozaron de gran popularidad, porque eran una promesa de buena música y sentimiento mexicano. En el 62 y el 63 grabó dos de sus discos más populares y vendidos, Fantasía Española y Trópico. Su extraña muerte. Hay quienes dicen que Javier Solís presentía su muerte,
y que sabía que moriría joven. Y lo cierto es que así fue. Murió a las 5:45 am del 19 de abril de 1966, a la edad de 34 años, en el Hospital Santa Elena, habitación 406. Semanas antes de que ocurriera, los padecimientos de salud que se enfocaban en su estómago ya no le dejaban cumplir sus obligaciones como artista. La última vez que cantó en vivo fue el 12 de abril del 66 y se notaba bastante afectado, dejando escapar gestos de dolor mientras entonaba. Así que por consejo de su médico se internó en el hospital. Allí lo operarían de la vesícula biliar ese día y de emergencia. Y parecía que todo había salido bien, pero murió súbitamente por un paro cardíaco, el cual fue consecuencia de un desequilibrio electrolítico producido por la colicestectomía. Las versiones de la razón son variadas y ninguna ha sido confirmada. La versión más difundida fue que Solís logró persuadir a una de las enfermeras para que le diera agua fría, lo que tenía prohibido por razones médicas. Otra versión habla de que una pinza quedó dentro del cuerpo de Solís tras una operación de apendicitis, y otros afirman que los problemas del cantante eran en su próstata. Incluso hay quienes dicen que el médico que lo operó no era un cirujano real y no tenía las habilidades necesarias para realizar la operación, lo cual determinaría el resultado final y la muerte de Solís. Fue enterrado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México. Un hombre bastante libertino. Así se iba de este mundo, uno de los integrantes de los Tres Gallos Mexicanos. Los otros dos fueron Jorge Negrete y Pedro Infante. ¿Recuerdan lo que dijimos sobre un lado oscuro? Pues vaya que lo tenía. Si bien en aquellos años y sobre todo en la cultura mexicana, era muy común y hasta normal que los hombres se sintieran más machos mientras más mujeres tenían, Solís lo llevó a otro nivel. El día de la lectura de su testamento, no acudió una sola mujer a reclamar los bienes de Solís, tampoco dos, ni tres, fueron 4, y todas eran sus esposas legales. Estas 4 mujeres mostraron sus actas de matrimonio debidamente certificadas, lo que dejó muy claro que el artista era todo un Don Juan. Y no solo eso, sino que también utilizaba nombres falsos para evitar que se descubriera lo que hacía. Los nombres de estas mujeres fueron Socorro González, Enriqueta Valdés Hernández, Yolanda Molinedo y Blanca Estela Sainz. Con algunas de ellas tuvo descendencia. Y como deberán imaginar, el asunto de la división de los bienes fue un completo escándalo que acaparó los titulares de los principales periódicos de México durante semanas. Pero era de esperarse, pues se trataba de Javier Solís. Javier Solís fue una de las grandes figuras de la música ranchera a mediados del siglo pasado. Logró llevar este género a todo lo alto y conquistó los corazones de Latinoamérica. El asunto de su muerte todavía sigue siendo un misterio, incluso más de 50 años después. Es probable que jamás sepamos qué sucedió realmente y cuál fue la razón por la que perdimos a uno de los artistas de música ranchera más queridos y famosos de las últimas décadas. Javier Solís, uno de los Tres Gallos de México.